Buenas. Ahora vamos a hablar de la siguiente parte. Método de integración por partes. Bueno, este es un poco complejo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el método de integración por partes es básicamente partir las diferentes áreas de una función, de una operación que vamos a resolver en diferentes partes, y esas mismas partes, después, con esta fórmula, que es muy útil, pasarla a esta fórmula y tener un resultado. Quiere decir, no es una demasiado extensa. Y además hay otros métodos por el cual se puede utilizar, como por ejemplo es por el método tabular. Sin embargo, el problema del método tabular es que no siempre se tiene conciencia de muchas de esas partes y a veces puede que sea un poco demorado. Entonces, por eso simplemente vamos a utilizar este método, que es sencillo y pues es más organizado. Entonces, ahora, entendemos que la U es igual a X. Por lo que vemos, entendemos que X es esto. Entonces, es igual que el método por sustitución. Esta, la U y la de U representan lo mismo. Eso no cambia. ¿Listo? Eso no cambia y no tienen por qué preocuparse porque esa área realmente no cambia. Entonces, es U igual a X. La derivada de U es básicamente 1 de X. Ya, eso se entiende. Ahora, la B es EX. Como tal, la dB, que esta es importante, es EX de X. Si ven, es esta parte de acá. Perdón, puede que no se vea mi cara siempre. Tengo mala vista. E de X de X. Entonces, si lo ven bien, esta parte es la que está acá. En ese sentido, se puede decir que el dB es muy parecido a la U en el método sustitución. Y aquí ahora lo que hacemos es EX, que es básicamente una integración. Hasta cierto punto, como se puede entender, es eso. Entonces es EX. Por eso se recomienda siempre para el método de sustitución, este tipo de cosas, tener una tabla de integrales. Es muy útil y te ayuda a ti como a tener razonamiento en estas, sobre todo en estos métodos por donde no se confunde mucho y no es tan fácil aprendérselos todos. Igual no es ilegal tenerlas. Por lo mismo, ahora lo que vamos a hacer es la fórmula. Tenemos que analizar la fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula integral de U de B igual a V menos integral dB de U. Ya, si ven, ya analizamos esta parte y tenemos los resultados. Entonces, ¿entendemos cómo hacer esta operación? Pues eso lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar esta integral. Lo que hacemos es, como nos piden la U, si se dan cuenta, esta primera parte ya está hecha. Esta parte ya está hecha. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque precisamente ya la hicimos. Si se dan cuenta, esta primera parte de la fórmula es precisamente esta. U se convierte en X y dB se convierte en EX. Y si se dan E de X de X. Y si se dan cuenta, es precisamente lo que está pasando aquí. Quiere decir que ya hicimos la primera parte de la fórmula. La primera parte de la fórmula ya está. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues seguimos con la siguiente parte, que es V. Entonces, la U es X. Aquí está. La U es X y la B es X. Aquí está. EX. Ya. Eso se resolvió. ¿Se entiende? Ahora, el menos. Esto no cambia. Esto no tiene una ley de signo o algo así. Esto simplemente se mantiene porque recordemos que es una fórmula. Entonces, y integral de B. Entonces vemos que es B, EX de U, de 1 de X. Y eso se pone entre paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues simplemente resolvemos esta operación. ¿Cómo la resolvemos? Pues básicamente siguiendo la misma conciencia de antes. E de X más 2, punto, quitamos integral porque esta integral se suprime. Y entonces, ¿qué hacemos aquí? X más, hacemos esto se suprime y simplemente queda EX. ¿Y qué hacemos aquí? Pues básicamente ponemos la constante, que les he recordado que la constante es muy importante y se pone en casi todos los métodos y en muchos momentos de la integración. Y listo. Simplemente acabas de resolver el método de integración por partes. Este es un método sencillo. Realmente no es que sea tan complejo. El problema es que todas las partes que tiene a veces pueden confundirte. Y por eso digo que siempre es muy útil tener una tabla de integrales. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Vamos al siguiente.
Método por sustitución. Sé que lo van a ver rayado y se acostumbra a verse limpio, pero tuve problemas de grabación. Dilemas de una persona que no tiene idea de estos tipos de cosas. Pero no importa. Vamos a ir paso a paso para entender de nuevo el método por sustitución. De hecho, de todos los métodos puede que este sea uno de los más sencillos. Sin embargo, adquiere un nivel de complejidad simple y únicamente por ser la sustitución y por precisamente entender cuál es el reemplazo o la sustitución correcta para U. Este es el dilema. Sin embargo, no es algo que uno realmente entienda del todo. Es algo que sobre todo se entiende con la experiencia y la práctica. Por eso se recomienda siempre, por favor, practicar estos métodos de integración. Por lo mismo, primero entendamos la fórmula. Entendamos primero que todo el problema que vamos a realizar. Es integral 4 de x. Sé que algo aquí me habré comido. Esperarán un momento, por favor. Aquí está. Y es que listo. Entonces, aquí a la 2. Listo. Ahora, ¿qué haremos para entender esto? Muy sencillo. Lo primero que debemos entender es esta parte. Obviamente. Ahora, lo que haremos es lo siguiente. Integral de 4x, entre paréntesis, x a la 2 menos 5 elevado a la 3 de x. Estos son puntos fundamentales. Y ahora vamos a intentar. Como ya les mostré, como está aquí visto, la U es el método por sustitución. De hecho, este método también se llama muchas veces U sustitución. O U substitution, algo así. Algo sobre todo para reducir la complejidad. Entonces, entendemos que U, y básicamente muchas veces U, para que se entienda, es la operación más compleja que tenemos que realizar. Sencillo. La U sobre todo casi siempre es precisamente la operación más compleja dentro del problema que tenemos que resolver, que tenemos que simplificar. Entonces es casi siempre lo que hacemos. Por eso U es tan útil y es tan genial, porque tiene esa función. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Pues pasamos esto aquí. Pasamos esto aquí. Listo. Ahora, ¿qué hacemos ahora? Derivar. Es sencillo. Siempre les he dicho que al final, al comienzo de casi todas las integrales, hay que derivar. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la derivación de x a la 2 es 2x. ¿Cierto? Esto se entiende fácilmente. Sobre todo si ya se estudió derivadas. Que se recomienda, por favor, estudiar antes derivadas que entrar a integrales. Ahora, lo siguiente es entender la derivada. ¿Cuál es la derivada de 5? ¿Simplemente un 5? Pues es 0. Entonces, ¿es necesario ponerlo? No, el 0 no es relevante, entonces simplemente nos quedamos con el 2x. Entonces, ¿dónde ponemos la derivación? En el do. Porque al final, do lo que significa es derivada de u. Entonces, eso es lo que hacemos. La derivada de u sobre 2x, que es básicamente la derivada, es igual a 2x sobre 2x. ¿Qué pasa con estos 2x? Pues son términos semejantes, se simplifican. Dx. Ya. Ahora, ¿qué hacemos? Du, ¿ven? Si esto se implica, aparece entonces du sobre 2x es igual a dx. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchas veces no se entiende. Quiere decir que du ocupará o reemplazará el lugar de dx. Esto a veces no se entiende muy bien, pero es así. Básicamente lo que estoy diciendo es que esta operación, el du de x, va a reemplazarme esto de aquí. Va a reemplazarme esto de aquí. Solo eso quiere decir. Entonces ahora vayamos poco a poco. La integral de 4x, ahora ¿qué pasa aquí? Pues como sustituyemos x a la 2 más 5, lo ponemos es una u, entre paréntesis elevado a la 3, eso se entiende, está sencillo, no es muy problemático, eso ya se resolvió. Y entonces lo que hacemos aquí es básicamente lo mismo. Lo que hacemos es ocupar el lugar de x y entonces ponemos du de 2x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues entendemos que estos son términos semejantes. Entonces, x y 4x, todo esto se simplifica y se quita. Ya no existe. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pasa con este 2? Muy sencillo, lo ponemos antes de la integral. ¿Por qué? Porque es una constante, es un número que vamos a utilizar después para resolver este problema. Pero mientras tanto no tiene tanta relevancia.
Y es por eso que ahora mismo lo van a ver. Ahora esto se convierte en 2x, ven, tal y como les dije, integral de u a la 3, ya estos paréntesis se van, desaparecen, se convierte en la 3, du. ¿Por qué? Porque esto también se suprimió, entonces solo queda du. Es igual a 2x, ya ven, ya no está la integral, 2x por u a la 4 sobre 4. ¿Por qué? Recordemos, se tiene que intentar dividir y la regla del exponente nos dice que el exponente se suma más 1 y esa sumación también se convierte en nuestro denominador. Básicamente eso nos dice la primera ley, una ley del exponente. Entonces, lo que hacemos después de esto es simplemente poner en la constante. Se puede decir que hasta ahora esto está bien. ¿Ya terminamos? No, aún nos falta. Pues aquí se ve, ¿no? Pero aún nos falta. Entonces, ahora, ¿qué trabajamos? Precisamente ese tema. Lo siguiente que tenemos que entender es que, por ejemplo, esta operación tiene que cambiar. Entonces, el 2 y esta operación se convierte en un medio. Básicamente esto de aquí, para quitar esta dificultad del 4 a la 4 y todo demás, para poder simplificar la operación, lo que hacemos es básicamente realizar la operación y nos da un medio. Ya, un medio más c. ¿Ven? Se mantiene la constante, un medio más c. Y ahora lo que hacemos es reemplazar. Sencillo. Un medio, que reemplazaría en este sentido el 4, un medio. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Recordemos que es un método por sustitución. La u siempre seguirá simbolizando esto. La u no se ha ido. Si se dan cuenta, la u no cambió. La de u se simplificó, la de u ya no existe. Sin embargo, la u no. La u se mantiene. Entonces, ¿qué hacemos? Pues básicamente, simplemente volvemos a escribir la misma operación. Entonces, un medio, x a la 2 más 5, pero vemos que aquí ya el exponente no es 3, sino que es 4, se pone 4 y la constante que es c. Lo más complejo de esto, como ya dije, es simplemente empezar a entender cuál es la u, sustitución. ¿Cuál es la parte de la operación más compleja o que me permitirá a mí ser capaz de resolver este problema de una manera más sencilla? Pero no es difícil, es práctica y poco a poco se irá entendiendo. Por ahora, aquí les dejo este tema. Que tengan una linda tarde.